Ella aceptó una casa condenada como pago por años de servicio, pero lo que descubrió escondido entre aquellas paredes agrietadas cambió su destino para siempre. Cuando todos le dijeron que era una maldición, Valeria vio la única oportunidad que la vida le había dado. Y lo que encontró allí dentro no solo salvaría a sus hijos, sino que demostraría que la dignidad silenciosa vale más que 1000 palabras de lástima. Valeria apretó los ojos mientras el sonido de la puerta cerrándose resonaba en el pequeño apartamento. No había gritos, no había lágrimas esta vez, solo el eco vacío de una vida que se desmoronaba en silencio. Rodrigo se había ido, no con una maleta dramática ni con palabras de despedida, sino de la manera más cobarde posible, desapareciendo en medio de la noche, dejando únicamente una nota arrugada sobre la mesa de la cocina. La carta decía simplemente: «No puedo más, perdóname». 6 palabras para borrar 12 años de matrimonio, para abandonar a 5 hijos que ni siquiera sabrían cómo explicar la ausencia de su padre. Valeria sostuvo el papel entre sus dedos temblorosos, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad triplicaba su tamaño sobre sus hombros. En la habitación contigua, sus hijos dormían ajenos a la tormenta que acababa de destrozar su frágil estabilidad. Morpheus, su hijo mayor de 14 años, sería el primero en despertar. Siempre lo era. Ese muchacho de mirada seria y hombros que intentaban parecer más anchos de lo que eran, había asumido responsabilidades que no le correspondían desde muy pequeño. Luego vendría Isabella, de 11 años, con su perpetua preocupación reflejada en esos ojos castaños que parecían entender demasiado para su edad. Los gemelos, Santiago y Camila, de 8 años, aún conservaban algo de la inocencia de la infancia, aunque las circunstancias los estaban obligando a crecer demasiado rápido. Y finalmente, Lucía, la pequeña de apenas 5 años, que todavía preguntaba por su papá cada noche antes de dormir. 5 bocas que alimentar, 5 futuros que dependían únicamente de ella ahora. Valeria se permitió exactamente 3 minutos de llanto silencioso en el baño, con el agua corriendo para que nadie la escuchara, antes de lavarse la cara y comenzar a planear. No había tiempo para la autocompasión, no había espacio para el derrumbe. La vida no esperaba a que te recuperaras de sus golpes. Simplemente continuaba su marcha implacable, y o te levantabas o te aplastaba. Al amanecer, Valeria ya había tomado 3 decisiones fundamentales. Primero, no les diría a los niños que su padre los había abandonado, sino que estaba trabajando lejos. Era una mentira piadosa que compraría tiempo hasta que pudiera encontrar las palabras adecuadas. Segundo, tendría que conseguir trabajo inmediatamente, cualquier trabajo que le permitiera mantener el techo sobre sus cabezas. Y tercero, vendería todo lo que no fuera absolutamente necesario para sobrevivir. Los días siguientes fueron un borrón de humillaciones pequeñas y grandes. Valeria tocó puertas, llenó solicitudes, soportó miradas de lástima y rechazos apenas disfrazados de «te llamaremos». Su falta de experiencia laboral formal era una barrera invisible pero infranqueable. Había sido madre y esposa durante más de una década, dedicando cada hora a su familia, y ahora el mundo le decía que esas habilidades no valían nada en el mercado. ¿Referencias laborales?, le preguntaban en cada entrevista. Valeria tragaba saliva y sacudía la cabeza. ¿Estudios universitarios? Otra negativa. ¿Experiencia previa? Silencio. Podía administrar un hogar con presupuesto cero, convertir sobras en comidas nutritivas, curar rodillas raspadas y corazones rotos, resolver conflictos entre hermanos y mantener la paz en el caos cotidiano. Pero ninguna de esas capacidades aparecía en un currículum respetable. El dinero que Rodrigo había dejado en la cuenta conjunta se evaporaba con aterradora rapidez. El alquiler, los servicios básicos, la comida más barata del mercado, todo sumaba y multiplicaba su desesperación. Valeria comenzó a levantarse a las 4 de la mañana para trabajar limpiando oficinas por unas monedas. Regresaba a tiempo para despertar a los niños, los llevaba a la escuela
y luego corría a lavar platos en un restaurante hasta la tarde. Por las noches, cuando los pequeños dormían, cosía ropa para una tienda del barrio que pagaba casi nada, pero era mejor que nada. Morpheus empezó a notar las ausencias, las comidas cada vez más simples, la manera en que su madre evitaba su mirada cuando él preguntaba por dinero para materiales escolares. Una tarde lo encontró contando monedas en su habitación, separando lo que había ahorrado de su cumpleaños. «Mamá», dijo con esa voz que intentaba sonar adulta, «toma esto para la comida». Valeria sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Tomó las manos de su hijo entre las suyas, sintiendo las callosidades prematuras de un niño que cargaba bolsas del mercado demasiado pesadas y ayudaba con tareas de adultos. «Guarda tu dinero, mi amor. Esto es temporal. Mamá va a encontrar la manera». ¿Pero cuál manera? Las semanas se convirtieron en meses y la situación no mejoraba. El casero empezó a dejar notas amenazantes bajo la puerta. Los vecinos murmuraban al verla pasar, algunos con genuina preocupación, otros con ese deleite apenas disimulado que algunas personas sienten ante la desgracia ajena. Valeria mantenía la cabeza alta, la espalda recta, pero por dentro sentía que se desmoronaba un poco más cada día. Fue Isabela quien trajo a casa el rumor que cambiaría todo. La niña llegó de la escuela con los ojos brillantes de emoción, algo raro en su rostro usualmente serio. «Mamá, escuché a la maestra García hablando sobre un trabajo. Una señora muy rica necesita empleada doméstica. Dicen que paga bien, pero que es muy difícil de complacer. Nadie dura más de un mes». Valeria sintió una chispa de esperanza mezclada con aprensión. No estaba en posición de ser exigente, pero trabajar para alguien imposible de satisfacer sonaba como cambiar un infierno por otro. Sin embargo, la idea de un salario estable, aunque viniera acompañado de maltrato, era demasiado tentadora para ignorarla. Al día siguiente, con su mejor vestido planchado y el orgullo guardado en algún rincón profundo de su ser, Valeria se presentó en la dirección que Isabela había anotado cuidadosamente en un papel. La mansión se alzaba imponente en la colina más exclusiva de la ciudad. Una estructura de piedra gris que parecía mirar con desdén todo lo que quedaba debajo de ella. Los jardines estaban impecablemente mantenidos, cada arbusto podado con precisión militar, cada flor en su lugar designado. El mayordomo que abrió la puerta la observó de arriba abajo con expresión indescifrable. Era un hombre mayor, de rostro severo y postura rígida que comunicaba décadas de servicio silencioso. «¿Viene por el puesto?», preguntó sin preámbulos. «Sí, señor. Doña Clara está en el salón principal. Síganme. Y un consejo, no hable a menos que le pregunten directamente». Valeria asintió, tragando el nudo en su garganta. Siguió al mayordomo a través de pasillos decorados con pinturas, que probablemente valían más que todo lo que ella poseería en su vida. Los pisos de mármol reflejaban su figura modesta, haciendo que se sintiera aún más fuera de lugar. Finalmente, llegaron a un salón enorme donde, sentada en un sillón de terciopelo junto a la ventana, estaba doña Clara. La mujer debía tener 70 años, aunque su postura erguida y su mirada penetrante la hacían parecer eternamente formidable. Su cabello plateado estaba recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar. Vestía de negro, como si estuviera en perpetuo luto, y sus dedos largos y huesudos sostenían una taza de té con gracia aristocrática. «Así que usted es la nueva candidata», dijo doña Clara sin levantar la vista de su té. «Dígame por qué debería darle este trabajo cuando las últimas 5 empleadas renunciaron entre lágrimas». Valeria respiró profundo. Podría haber mentido, podría haber adornado su respuesta con palabras elegantes, pero algo en la mirada de acero de esa mujer le decía que la honestidad brutal era la única moneda que valía aquí. «Porque tengo 5 hijos que alimentar y ninguna otra opción. Porque no me asustan el trabajo duro ni las personas difíciles. Y porque cuando no tienes nada que perder, descubres que eres más fuerte de lo que creías». Por primera vez, doña Clara levantó la vista y la observó realmente.
Un silencio denso llenó el salón mientras esos ojos grises evaluaban cada detalle de Valeria. Las manos ásperas de tanto trabajar, el vestido viejo pero impecablemente limpio, la postura que se negaba a encogerse a pesar del miedo. ¿Dónde está el padre de esos niños? Se fue. ¿Lo está buscando? No. ¿Por qué no? Porque un hombre que abandona a sus hijos no merece que lo busquen. Y porque prefiero usar mi energía en construir un futuro que en lamentar un pasado. Doña Clara dejó la taza sobre el platillo con un tintineo delicado. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de sus labios, tan breve que Valeria no estuvo segura de haberla visto realmente. Empieza mañana a las 6 de la mañana. El mayordomo le explicará sus tareas. Y señora, doña Clara hizo una pausa. No espere gratitud ni elogios. Hago lo que considero justo, nada más. Valeria sintió que las rodillas casi le fallaban del alivio, pero mantuvo la compostura. Entendido, señora. No la decepcionaré. Mientras caminaba de regreso a casa, con el peso de la preocupación ligeramente aliviado por primera vez en meses, Valeria no podía saber que acababa de dar el primer paso hacia un destino que desafiaría todo lo que creía saber sobre justicia, recompensa y el verdadero significado de la riqueza. En aquella mansión fría y silenciosa, entre paredes que guardaban secretos de generaciones, su vida estaba a punto de transformarse de maneras que ni siquiera sus sueños más salvajes podrían haber imaginado. Pero primero tendría que sobrevivir a doña Clara. Y eso, descubriría pronto, sería una prueba que requeriría cada gramo de fuerza, dignidad y resistencia que poseía. Los primeros días trabajando para doña Clara fueron como caminar descalza sobre vidrios rotos. Cada tarea venía acompañada de instrucciones precisas e imposibles. Los pisos debían brillar como espejos, la plata pulirse hasta que pudieras ver tu reflejo sin distorsión, las cortinas plancharse sin una sola arruga. Y doña Clara inspeccionaba todo personalmente, arrastrando sus dedos por superficies recién limpiadas, buscando el más mínimo rastro de polvo como un general buscando fallos en su ejército. Valeria se levantaba a las 4:30 de la mañana. Preparaba un desayuno rápido para sus hijos, dejando instrucciones detalladas para Morpheus sobre cómo cuidar de sus hermanos, y corría hacia la mansión de la colina. Para las 6 en punto, ya estaba con su uniforme impecable, lista para comenzar un día que no terminaría hasta las 8 de la noche. 14 horas de trabajo físico extenuante, de mantener la boca cerrada mientras doña Clara criticaba cada detalle, de sonreír cortésmente ante comentarios cortantes que se clavaban como alfileres. Esto no es limpiar, es apenas rozar la superficie, decía doña Clara mientras pasaba un dedo por una repisa que Valeria había fregado 2 veces. ¿Así es como mantenía su propia casa? No me extraña que su marido huyera. Las palabras eran crueles, diseñadas para herir, pero Valeria había aprendido a construir un muro invisible alrededor de su corazón. Asentía, pedía disculpas con voz tranquila y volvía a limpiar sin mostrar emoción. No le daría a esa mujer la satisfacción de verla quebrarse. Cada comentario hiriente se convertía en combustible, en determinación renovada. Tenía 5 razones para resistir, 5 rostros que la esperaban en casa y que dependían de que ella mantuviera este trabajo. El mayordomo, don Augusto, observaba estos intercambios con expresión neutra, pero después de la segunda semana la detuvo en el pasillo. «Ha durado más que las otras», dijo en voz baja. La última lloró y renunció el 5.º día. Doña Clara está impresionada, aunque nunca lo admitirá. ¿Impresionada de qué? De mi capacidad para ser humillada en silencio. Don Augusto sacudió la cabeza. Impresionada de su fortaleza, doña Clara no busca una empleada perfecta, busca a alguien que no se rompa. Está probándola, señora Valeria. Siempre lo ha hecho. Esas palabras le dieron un nuevo marco de referencia. Esto no era crueldad gratuita, sino una evaluación constante, una manera retorcida de medir carácter. Valeria endureció su resolución. Si doña Clara quería ver hasta dónde podía llegar,
descubriría que una madre desesperada no tiene límites. Pero las pruebas no eran solo laborales. Una tarde, mientras Valeria limpiaba las ventanas del segundo piso, escuchó voces airadas provenientes del salón principal. Se quedó quieta, sin intención de escuchar pero incapaz de evitarlo. «Tía, esto es ridículo», gritaba una voz masculina que destilaba arrogancia. «No puedes seguir viviendo sola en esta mansión enorme con solo criados. Necesitas estar con familia». «Mi familia», respondió doña Clara con voz gélida. «Ha demostrado interés en mi bienestar solo cuando se trata de mi dinero, Sergio. No me insultes pretendiendo que esto es por preocupación». «Eres una vieja desconfiada y amargada», intervino una voz femenina, igualmente indignada. «Todo lo que hacemos es preocuparnos por ti, Gabriela y yo, y nos pagas con desprecio. Se preocupan por su herencia, querrás decir. Puedo ver la avaricia en sus ojos cada vez que me visitan, contando mentalmente cada antigüedad, cada pintura, calculando cuánto falta para que muera y puedan venderlo todo». Hubo un silencio denso seguido por el sonido de pasos furiosos y una puerta azotándose. Valeria continuó limpiando como si no hubiera escuchado nada, pero algo de esa conversación se quedó grabado en su mente. Doña Clara no era solo una mujer difícil, era una mujer sola, rodeada de parientes que veían en ella solo una cuenta bancaria con piernas. Los meses pasaron y, contra todo pronóstico, Valeria no solo sobrevivió, sino que comenzó a anticiparse a las exigencias de doña Clara. Aprendió que le gustaba el té a exactamente 80 grados, que prefería las rosas blancas cortadas por la mañana cuando aún tenían rocío, que odiaba el ruido de tacones en el mármol. Pequeños detalles que transformaban el trabajo de imposible a meramente difícil. Y gradualmente, tan lentamente que al principio Valeria pensó que lo imaginaba, doña Clara comenzó a cambiar. Los comentarios crueles se espaciaban más. A veces, después de inspeccionar el trabajo de Valeria, simplemente asentía y continuaba su camino, lo cual era el equivalente de un elogio viniendo de ella. Una vez, incluso murmuró un «aceptable», que hizo que don Augusto levantara las cejas sorprendido. Un día de lluvia torrencial, cuando Valeria llegó empapada después de correr desde la parada del autobús porque no tenía dinero para taxi, doña Clara la observó desde la ventana mientras se quitaba el abrigo chorreante en la entrada de servicio. «¿Por qué no toma paraguas?», preguntó con tono severo. «Se lo presté a mi hija Isabela. Tenía examen y no podía llegar mojada. Así que prefiere enfermarse usted». «Prefiero que mis hijos no se enfermen, señora». Doña Clara la estudió con esa mirada penetrante que parecía leer páginas enteras escritas en el alma de las personas. «Vaya a cambiarse. Don Augusto le traerá ropa seca de la reserva, y en el futuro use el paraguas del armario de servicio. No puede trabajar eficientemente si está enferma». Era un gesto práctico más que amable, pero para Valeria fue como un rayo de sol perforando nubes de tormenta. Por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, sintió que doña Clara la veía como un ser humano y no solo como una empleada reemplazable. La verdadera transformación llegó 3 meses después del incidente del paraguas. Valeria estaba limpiando el estudio privado de doña Clara, una habitación normalmente prohibida donde la anciana pasaba horas leyendo o simplemente mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En la repisa había fotografías antiguas, rostros serios mirando desde un pasado en blanco y negro. «Ese es mi esposo», dijo doña Clara de repente, haciendo que Valeria casi dejara caer el plumero. No la había escuchado entrar. «Mabua murió hace 30 años, ataque al corazón mientras trabajaba en su escritorio. Cayó sobre los documentos que tanto amaba y nunca despertó». Valeria no supo qué decir. Cualquier palabra de consuelo sonaría vacía después de tanto tiempo. «¿Lo extraña?», preguntó finalmente, sabiendo que era atrevido pero sintiendo que el momento requería honestidad. «Cada día de mi vida», respondió doña Clara con una franqueza que sorprendió a ambas. «Pero uno aprende a vivir con el vacío. Se convierte en parte de ti,
como una habitación adicional en la casa de tu corazón, vacía, pero tuya. Yo no extraño a mi esposo, admitió Valeria, sorprendiéndose de su propia confesión. Extraño la idea de no estar sola. Extraño tener a alguien con quien compartir el peso. Pero a él no lo extraño en absoluto. Doña Clara asintió lentamente. El amor que se fue no merece lágrimas. Solo el amor que murió contra su voluntad merece ser llorado. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. Gradualmente, doña Clara comenzó a hablar con Valeria durante el trabajo, compartiendo fragmentos de su vida, opiniones sobre libros, comentarios sobre la política o la sociedad. No era amistad exactamente, la distancia de clase permanecía firme como una pared invisible, pero era algo más que la relación fría de empleadora y empleada. Una tarde, mientras servía el té, Valeria mencionó casualmente que Morpheus había ganado una beca parcial para una escuela técnica, pero que no podían costear los materiales requeridos. No fue una petición de ayuda, solo un comentario casual sobre las ironías de la vida. 2 días después, don Augusto le entregó un sobre, de parte de doña Clara, dijo sin más explicación. Dentro había suficiente dinero para los materiales de Morpheus y un poco más. Valeria sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. Esa noche, doña Clara no mencionó el sobre. Simplemente asintió casi imperceptiblemente cuando Valeria murmuró un agradecimiento. Los meses se convirtieron en un año. Valeria se había vuelto indispensable en la mansión, manejando no solo la limpieza, sino también la administración del personal menor, las cuentas domésticas y sirviendo como la única persona en quien doña Clara parecía confiar verdaderamente. Don Augusto se había jubilado, dejando su puesto a un hombre más joven, y Valeria se encontró siendo la mano derecha de facto de la anciana. Pero con mayor responsabilidad venían mayores tensiones con los sobrinos de doña Clara. Sergio y Gabriela habían comenzado a visitarla con más frecuencia, siempre con sonrisas falsas y preguntas demasiado interesadas sobre su salud y sus finanzas. Trataban a Valeria con el desdén apenas disimulado reservado para la servidumbre, pasando junto a ella como si fuera parte del mobiliario. Un día, Gabriela la detuvo en el pasillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dígame, Valeria». Su nombre sonaba como un insulto en esos labios pintados de rojo. «¿Qué tipo de arreglos tiene con mi tía? Porque nos hemos dado cuenta de que ha desarrollado cierto favoritismo hacia usted. Trabajo para su tía, señorita Gabriela. Nada más. Porque sería muy desafortunado si alguien estuviera aprovechándose de una anciana vulnerable, plantando ideas en su cabeza sobre testamentos y herencias». Valeria sintió furia arder en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. «Su tía es muchas cosas, señorita, pero vulnerable no es una de ellas. Y en cuanto a ideas sobre herencias, créame que ustedes dos tienen mucha más experiencia en eso que yo». El rostro de Gabriela se endureció. «Tenga cuidado, sirvienta. Las personas como usted son fácilmente reemplazables». Pero resultó que no lo era. Cuando Gabriela intentó convencer a doña Clara de que despidiera a Valeria, la respuesta fue fulminante. «Valeria se queda», declaró doña Clara con tono que no admitía discusión. «Pues si vuelven a molestarla, puedo asegurarles que serán ustedes quienes dejen de ser bienvenidos en esta casa». Esa noche, mientras terminaba sus tareas, Valeria encontró a doña Clara en el estudio mirando viejas fotografías. La anciana levantó la vista cuando ella entró. «Gracias por defender mi trabajo, señora», dijo Valeria. «No defendí su trabajo. Defendí mi derecho a decidir en quién confío y por qué. Mis sobrinos creen que la lealtad se compra con sangre compartida, pero yo he aprendido que la verdadera lealtad se gana con acciones constantes». Doña Clara hizo una pausa, sus dedos trazando el marco de una fotografía. «He estado pensando, Valeria, esta casa es demasiado grande para una mujer sola. Y usted ha demostrado ser confiable. Hay una propiedad que poseo, una casa vieja en la parte baja de la ciudad. Nadie la quiere.
Está llena de problemas, grietas profundas en las paredes, un sótano que nadie se atreve a explorar, habitaciones que han estado cerradas por décadas. La consideran maldita, arruinada, sin valor. Valeria esperó, sin entender hacia dónde iba esto. Estoy considerando dársela, como pago por sus años de servicio leal. No espero gratitud. Solo quiero ver qué hace con ella alguien que realmente necesita un hogar. El mundo de Valeria se detuvo. Una casa propia, aunque estuviera en ruinas, aunque todos la consideraran maldita. Un lugar al que llamar hogar, donde sus hijos podrían crecer sin el miedo constante de desalojo. Yo no sé qué decir, señora. Entonces no diga nada todavía, piénselo. Venga mañana con su respuesta. Esa noche, Valeria casi flotó de regreso a casa. Reunió a sus 5 hijos alrededor de la pequeña mesa de la cocina y les contó sobre la oferta. Morpheus, ahora de 16 años y casi un hombre, frunció el ceño pensativo. ¿Por qué nadie más la quiere, mamá? Tiene que haber una razón, porque tiene problemas, pero nosotros también los teníamos y sobrevivimos. Una casa se puede arreglar. Lo importante es que sería nuestra. Isabela, siempre la práctica, preguntó: ¿podemos permitirnos repararla? Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Los gemelos estaban emocionados solo por la idea de tener más espacio para jugar. ¿Y Lucía, ahora de 7 años, solo preguntó: ¿tendré mi propia habitación? Tal vez, mi amor, tal vez. Al día siguiente, Valeria le dio su respuesta a doña Clara. Sí, sí, con todo el miedo y toda la esperanza que cabía en esas 3 letras. Sí, porque cuando no tienes nada, cualquier cosa es un paso adelante. Sí, porque sus hijos merecían un hogar, aunque ese hogar necesitara trabajo. Doña Clara asintió, casi sonriendo. Bien, los papeles estarán listos en una semana. Y Valeria, lo que encuentre allí, es suyo. Todo. Recuérdelo. En ese momento, Valeria pensó que se refería solo a la casa misma. No podía imaginar que esas palabras cambiarían todo, que todo significaba mucho más de lo que su mente podría haber concebido. No sabía que estaba a punto de heredar no solo una casa vieja y agrietada, sino un secreto que había estado esperando generaciones para ser descubierto por la persona correcta. La persona que lo protegería, la persona que lo merecía. Y aunque aún no lo sabía, Valeria estaba a punto de demostrar que ella era exactamente esa persona. La primera vez que Valeria vio la casa, su corazón se hundió antes de atreverse a admitir esperanza. Se alzaba torcida en una calle Vaubyelle olvidada del barrio viejo, como un diente podrido en la sonrisa de la ciudad. La estructura de 2 pisos se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, y grietas profundas recorrían las paredes exteriores como ríos negros tallados en la piedra. Las ventanas estaban cubiertas por tablones de madera carcomida, y el jardín delantero era una jungla de maleza que había reclamado cada centímetro de tierra. Los vecinos se asomaban por sus ventanas, mirando con mezcla de curiosidad y lástima. Valeria podía leer sus pensamientos en sus expresiones. Pobre mujer, le dieron la casa maldita. No durará ni 6 meses allí. Morpheus bajó de la camioneta prestada que habían usado para transportar sus escasas pertenencias y observó la propiedad con ojo crítico. A sus 16 años, había desarrollado un pragmatismo que a veces preocupaba a Valeria por lo viejo que lo hacía parecer. Es peor de lo que pensaba, dijo sin azúcar. Mamá, esto van a necesitar más que reparaciones básicas. Lo sé, hijo, pero es nuestra. Isabela salió detrás de su hermano, sosteniendo la mano de Lucía que miraba la casa con ojos enormes y asustados. Los gemelos ya estaban explorando el jardín salvaje, gritando emocionados cada vez que encontraban algo interesante entre las malas hierbas. La puerta principal chirrió ominosamente cuando Valeria giró la llave que doña Clara le había dado. El sonido resonó en su interior como el gemido de algo muy viejo despertando de un sueño largo. El aire que salió cuando abrieron era rancio, cargado con el olor de décadas de abandono. Madera podrida,
humedad antigua y algo más que Valeria no podía identificar. El interior era aún más desolador que el exterior. El papel tapiz colgaba en tiras largas de las paredes como piel muerta. El piso de madera estaba combado y crujía amenazadoramente bajo sus pies. Había muebles cubiertos con sábanas blancas que ahora eran grises de polvo, formas fantasmales que daban a la casa un aire de museo abandonado. Y las grietas eran peores adentro. Algunas eran tan anchas que Valeria podía meter sus dedos en ellas, sintiéndolas como heridas abiertas en la carne de la casa. «Mami, ¿qué es ese ruido?», preguntó Lucía, aferrándose a la pierna de su madre. Valeria escuchó. Había un sonido bajo, casi imperceptible, como agua corriendo en algún lugar profundo debajo de ellos. Y ocasionalmente, crujidos que hacían que toda la estructura se estremeciera, como si la casa respirara. «Es solo la casa acomodándose, mi amor. Las casas viejas hacen ruido». Pero incluso mientras lo decía, Valeria sentía una inquietud arrastrándose por su espina dorsal. Había algo en esta casa, algo más allá del simple deterioro. Una presencia, una historia no contada que habitaba en cada rincón polvoriento y cada grieta profunda. Morpheus comenzó a explorar metódicamente, probando cada tabla del piso, examinando las grietas con la seriedad de un ingeniero. Isabela organizaba a los gemelos, asignándoles tareas simples como quitar las sábanas de los muebles. Pero fue Lucía quien hizo el primer descubrimiento perturbador. «Mami, esta puerta no abre». Valeria se acercó a donde su hija menor señalaba una puerta al final del pasillo del primer piso. Era diferente a las otras, de madera oscura y pesada, con herrajes de hierro forjado que parecían antiguos. Giró el picaporte, pero la puerta no cedió. Empujó con más fuerza. Nada. «Debe estar atascada por la humedad», dijo. Aunque algo en su interior susurraba que no era tan simple. Esa primera noche en la casa fue una experiencia que ninguno de ellos olvidaría. Sin electricidad todavía conectada, usaron velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes agrietadas. Comieron una cena simple sentados en el piso del que sería el salón principal, con sus voces resonando extrañamente en el espacio vacío. «Es como acampar», dijo Santiago con entusiasmo forzado, tratando de hacer que Lucía se sintiera menos asustada. «Sí, acampar en una casa embrujada», murmuró Camila, ganándose una mirada de reproche de su madre. Cuando finalmente se acomodaron para dormir, todos juntos en una habitación del segundo piso que parecía la más estable, Valeria permaneció despierta escuchando. Los sonidos de la casa se intensificaban en la oscuridad. Crujidos, susurros de viento a través de las grietas, y ese persistente sonido de agua corriendo que parecía venir de las entrañas mismas del edificio. A las 3 de la mañana, un golpe fuerte en algún lugar abajo los despertó a todos. Morpheus se incorporó instantáneamente, tenso como un resorte. «Me quedo aquí», le dijo Valeria. «Tú cuida de tus hermanos». Descendió las escaleras con una linterna en mano, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La luz de la linterna cortaba la oscuridad en un cono estrecho, haciendo que todo fuera de él pareciera aún más amenazante. Recorrió el primer piso, pero no encontró nada fuera de lugar. Estaba a punto de regresar cuando notó algo. Una de las grietas en la pared del comedor parecía diferente, más ancha que antes. Se acercó, pasando sus dedos por el borde. La grieta se había ensanchado varios centímetros, y cuando presionó ligeramente la pared, sintió que cedía un poco, como si hubiera un espacio hueco detrás. Su pulso se aceleró. ¿Qué había detrás de estas paredes? Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo extenuante. Valeria seguía trabajando para doña Clara durante el día, pero ahora solo medio tiempo, usando las tardes y fines de semana para comenzar las reparaciones más urgentes de la casa. Morpheus había conseguido trabajo de medio tiempo en una ferretería, e Isabela cuidaba de los más pequeños después de la escuela. Con el poco dinero que tenían, compraron materiales básicos: cemento para rellenar las grietas más pequeñas,
pintura barata, herramientas de segunda mano. Valeria aprendió a reparar tuberías viendo videos en la biblioteca pública, a reemplazar tablas de piso siguiendo instrucciones de libros viejos. Cada peso gastado era una inversión dolorosa. Cada pequeña mejora, una victoria que celebraban con alegría silenciosa. Pero la casa parecía resistirse a sus esfuerzos. Por cada grieta que rellenaban, aparecían dos más. Las reparaciones que hacían durante el día a menudo se deshacían misteriosamente durante la noche. Y esa puerta del primer piso permanecía obstinadamente cerrada, sin importar cuánto la forzaran. Fue durante la tercera semana, mientras Valeria trabajaba en reparar una ventana rota del sótano, cuando hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. El sótano era el lugar más inquietante de la casa. Oscuro, húmedo, con techos tan bajos que tenía que agacharse para moverse. Las paredes aquí no solo estaban agrietadas, sino que parecían sudar humedad constantemente, como si la casa llorara. Estaba colocando sellador en una grieta particularmente profunda, cuando su espátula golpeó algo sólido dentro de la pared. Metal. Su corazón comenzó a latir más rápido. Agrandó la grieta cuidadosamente, removiendo trozos de yeso viejo hasta que pudo ver lo que había dentro. Era una caja de metal, verde por el óxido, pero claramente deliberadamente escondida. Sus manos temblaban mientras la extraía. Era pesada, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado antiguo que se rompió fácilmente bajo sus manos ansiosas. Dentro había documentos viejos, amarillentos por el tiempo, escritos en una caligrafía elaborada que era difícil de leer. Pero también había algo más, un diagrama, un plano de la casa, pero no como ella la conocía. Este plano mostraba habitaciones adicionales, espacios que no existían en la estructura actual. Y en el centro, marcada con una X grande, estaba la habitación detrás de la puerta que no podía abrir. Las manos de Valeria temblaban mientras estudiaba el diagrama a la luz débil de su linterna. Había anotaciones en los márgenes, algunas ilegibles, pero pudo descifrar fragmentos. Protegido, solo para la heredera digna. El legado de la familia Mendoza. Mendoza, ese era el apellido de soltera de doña Clara. Valeria sintió que las piezas comenzaban a encajar en su mente como un rompecabezas complejo. Esta casa no era solo una propiedad vieja que doña Clara había querido quitarse de encima. Era parte de su familia, de su historia. Y el hecho de que se la hubiera dado a Valeria, específicamente a ella, no podía ser coincidencia. Subió las escaleras corriendo, con la caja metálica bajo el brazo y el diagrama en la mano. Necesitaba abrir esa puerta, necesitaba ver qué había detrás. Pero cuando llegó frente a ella, se detuvo. En el diagrama, junto a la X que marcaba esta habitación, había una nota que finalmente pudo leer a la luz del día. Solo se abrirá para quien haya demostrado dignidad en el sufrimiento. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo se probaba la dignidad? ¿Y por qué sentía que toda su vida hasta este momento había sido una prueba para llegar exactamente aquí? Esa noche, no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando los sonidos de la casa, sintiendo que esta vez eran diferentes. No amenazantes, sino expectantes, como si la casa misma esperara que ella resolviera el acertijo. Se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a sus hijos, y bajó al primer piso. La puerta parecía brillar levemente bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas sin cortinas. Valeria se acercó lentamente. Extendió la mano y tocó la madera oscura. Estaba tibia, lo cual era imposible. La presionó suavemente, sin fuerza, solo con la palma de su mano contra la superficie. Y entonces, con un clic casi inaudible, la puerta se abrió. El aire que salió era diferente del resto de la casa, seco, casi preservado, como si esa habitación hubiera existido en un tiempo diferente. Valeria entró lentamente, su linterna iluminando lo que había permanecido oculto durante décadas. La habitación era pequeña, apenas 3 metros por 3, pero cada centímetro estaba lleno de tesoros.
Había baúles antiguos apilados contra las paredes, vitrinas con objetos que brillaban incluso bajo la capa de polvo. Pinturas en marcos dorados, esculturas de mármol, documentos en pergamino protegidos en estuches de vidrio. Y en el centro de todo, sobre un pedestal cubierto con terciopelo rojo descolorido, había una carta sellada con cera roja. Con dedos temblorosos, Valeria rompió el sello y desplegó la carta. La caligrafía era la de doña Clara, pero más joven, menos temblorosa. «A quien esto encuentre», leyó Valeria en voz alta, su voz apenas un susurro en la habitación silenciosa. «Si estás leyendo esto, has demostrado ser digna de lo que esta casa guarda. No con palabras, sino con acciones. No con súplicas, sino con trabajo silencioso y dignidad inquebrantable». Valeria continuó leyendo, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas mientras las palabras se revelaban. «Esta es la fortuna de mi familia, escondida aquí durante generaciones porque mis ancestros sabían que la riqueza debe ser ganada, no heredada por sangre. Mi abuelo construyó este escondite durante la guerra, protegiendo no solo oro y joyas, sino también arte, documentos históricos, todo lo que representaba la dignidad de nuestra familia. Me hizo jurar que solo se lo daría a alguien que lo mereciera verdaderamente. He observado a muchas personas en mi vida, Valeria. He visto codicia disfrazada de amor familiar. He visto adulación que desaparece cuando no hay nada que ganar. Pero en ti vi algo diferente. Vi a una madre que trabaja hasta el agotamiento pero nunca pierde su orgullo. Vi a una mujer humillada que jamás humilla a otros. Vi dignidad en cada acción, bondad sin esperar recompensa. Si estás leyendo esto, es porque la casa te aceptó. Las grietas que tanto te preocupaban no son defectos, son protecciones. La casa rechaza a los indignos haciéndose inhabitable, pero se abre para aquellos con corazón puro. Has pasado la prueba que ni siquiera sabías que estabas tomando. Todo lo que hay en esta habitación es tuyo ahora. Úsalo sabiamente, protege a tus hijos, construye un futuro, y cuando llegue el momento, pásalo a alguien igualmente digno. Porque la riqueza no es solo dinero, es responsabilidad, es la oportunidad de hacer el bien en el mundo. Vive bien, Valeria. Te lo has ganado. La carta terminaba con la firma de doña Clara y una fecha de 5 años atrás. 5 años antes de que Valeria siquiera conociera a la anciana. Doña Clara había estado esperando, buscando, evaluando durante todo ese tiempo hasta encontrar a la persona correcta. Valeria se dejó caer de rodillas, la carta todavía en sus manos, sollozando con una mezcla de alivio, gratitud y asombro abrumador. Toda la lucha, todo el dolor, toda la humillación silenciosa había conducido a este momento. No había sido castigo sino preparación. No había sido injusticia sino el precio de algo mucho más grande. Cuando finalmente pudo moverse de nuevo, comenzó a explorar los baúles. Cada uno contenía maravillas, monedas de oro antiguas, joyas que brillaban con luz propia, documentos históricos que cualquier museo pagaría fortunas por poseer. Había suficiente aquí para transformar completamente sus vidas, para darles a sus hijos no solo seguridad, sino oportunidades que ella nunca había soñado. Pero junto con la emoción venía el miedo, porque ahora tenía algo que otros querrían. Y si Sergio y Gabriela, los sobrinos codiciosos de doña Clara, descubrían esto, no se detendrían ante nada para arrebatárselo. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo afuera, Valeria tomó una decisión. Cerraría esta habitación nuevamente, mantendría el secreto hasta que pudiera protegerlo adecuadamente. Necesitaba pensar, planear, asegurarse de que esta bendición no se convirtiera en una maldición. Pero cuando intentó cerrar la puerta, se dio cuenta de algo que la llenó de nueva determinación. Las grietas en las paredes circundantes habían comenzado a cerrarse. La casa había estado esperando, aguantando, protegiéndose hasta que la persona correcta llegara. Y ahora que Valeria había sido aceptada, la casa comenzaba a sanar.
Era un nuevo comienzo, no solo para ella y sus hijos, sino para la casa misma, que finalmente podía dejar de guardar secretos y convertirse en lo que siempre debió ser, un hogar lleno de amor, no solo un depósito de riquezas. Pero primero, tendría que sobrevivir a lo que vendría después. Porque los secretos, por bien guardados que estén, tienen una manera de revelarse. Y cuando lo hicieran, Valeria necesitaría más que dignidad para proteger lo que ahora era suyo. Necesitaría coraje. Y por suerte para ella y sus hijos, el coraje era algo que nunca le había faltado. Valeria decidió que la prudencia era más valiosa que la emoción. Durante las siguientes 2 semanas, mantuvo la habitación secreta cerrada y continuó trabajando en las reparaciones visibles de la casa como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada mañana despertaba sabiendo que bajo su techo dormía una fortuna que podría transformar sus vidas para siempre. Y cada noche se dormía planeando cuidadosamente el siguiente paso. La casa continuaba su misteriosa transformación. Las grietas más pequeñas se cerraban solas, como heridas sanando desde adentro. Los crujidos ominosos se habían convertido en suspiros suaves, casi reconfortantes. Era como si la estructura misma supiera que finalmente había encontrado a su guardiana legítima y podía descansar. Morpheus notó los cambios antes que los demás. Una mañana, mientras desayunaban pan tostado con mermelada barata, observó a su madre con esos ojos penetrantes que se habían vuelto demasiado sabios para su edad. «Mamá, algo cambió. No sé qué, pero estás diferente. Y la casa también». Valeria sopesó cuánto revelar. Sus hijos merecían saber la verdad, pero el conocimiento también traía peligro. Finalmente, decidió confiar en el más sabio de ellos. «Ven conmigo después de que los demás se vayan a la escuela. Hay algo que necesitas ver». Cuando estuvieron solos, Valeria llevó a Morpheus a la puerta que ya no estaba sellada. Su hijo observó la habitación con la misma expresión de asombro que ella debió haber tenido. Pero su mente práctica recuperó el control rápidamente. Esto es más dinero del que podríamos gastar en toda nuestra vida», susurró. «Mamá, esto es peligroso. Si alguien se entera. Por eso necesito tu ayuda para protegerlo, para proteger a tus hermanos. No podemos simplemente vender esto todo de golpe. Llamaría demasiada atención. Necesitamos ser inteligentes». Juntos desarrollaron un plan. Valeria contactaría discretamente a casas de subastas en otras ciudades, vendiendo piezas pequeñas una por una. Nada demasiado obvio, nada que pudiera rastrearse hasta ella fácilmente. Usarían el dinero gradualmente, primero para terminar las reparaciones esenciales de la casa, luego para la educación de los niños, finalmente para inversiones que asegurarían su futuro. Pero los planes mejor trazados a menudo se encuentran con la realidad de maneras inesperadas. Fue Isabella quien inadvertidamente plantó la semilla de su descubrimiento. En la escuela, orgullosa de que finalmente tuvieran un hogar propio, mencionó a su maestra que su madre estaba restaurando una casa antigua que les había dado una señora rica. La maestra, sin mala intención, comentó esto durante un almuerzo con otras maestras. Una de ellas tenía una prima que limpiaba para Gabriela, la sobrina de doña Clara. El rumor viajó como fuego en paja seca. En menos de una semana, Sergio y Gabriela sabían que doña Clara le había dado la vieja casa de la colina a su empleada, la casa que había pertenecido a la familia Mendoza por generaciones. La casa que, según leyendas familiares susurradas, guardaba los tesoros que el bisabuelo había escondido durante la guerra. Sergio llegó primero, solo, con una sonrisa falsa que no ocultaba la furia en sus ojos. Valeria estaba en el jardín, arrancando maleza, cuando el auto lujoso se detuvo frente a la casa. Él bajó con movimientos lentos, deliberados, como un depredador evaluando a su presa. «Valeria, ¿verdad?» Su voz era miel mezclada con veneno. «He estado queriendo visitar esta propiedad. Tiene historia familiar, ¿sabes?»
Lo sé, señor Sergio. Doña Clara me lo mencionó cuando me la dio. Ah, sí, cuando te la dio. Hizo el gesto de comillas con los dedos, el desprecio goteando de cada palabra. Verás, tengo razones para creer que mi tía no estaba en sus cabales cuando tomó esa decisión. Una mujer de su edad, viviendo sola, fácilmente manipulable por empleadas. Oportunistas. Valeria sintió la furia arder en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Doña Clara es una de las personas más lúcidas que conozco, y todos los papeles están en orden. Un abogado lo confirmó. ¿Papeles? Sergio rió sin humor. Los papeles pueden ser cuestionados. Las donaciones pueden ser revertidas, especialmente cuando se demuestra que fueron obtenidas bajo influencia indebida. No tengo nada más que decirle, señor Sergio. Esta es mi propiedad legal. Por favor, retírese. Los ojos de Sergio se entrecerraron peligrosamente. ¿Sabes qué creo, Valeria? Creo que sabes lo que hay en esta casa. Creo que mi tía te contó sobre el tesoro familiar y tú, pequeña oportunista inteligente, te las arreglaste para engañarla y robárnoslo. No robé nada, y no tengo idea de qué tesoro habla. Mentirosa, siseó. Pero no importa. Vas a descubrir que quitarle a mi familia lo que nos pertenece tiene consecuencias. Se fue en su auto caro, dejando a Valeria temblando no de miedo sino de furia impotente. Esa noche, mientras sus hijos dormían, llamó a doña Clara. «Vino Sergio», dijo sin preámbulos cuando la anciana contestó. Hubo un suspiro pesado al otro lado de la línea. Lo temía. Mis sobrinos tienen la capacidad de oler el dinero como tiburones huelen sangre. ¿Te amenazó? Indirectamente. Habló de revertir la donación, de probar que usted no estaba en sus cabales. Déjalos intentarlo. Mi abogado tiene documentación médica que prueba mi completa lucidez. Certificados psiquiátricos, evaluaciones cognitivas, todo. Me aseguré de eso precisamente para este momento. Pero Valeria, la voz de doña Clara se volvió seria. Ten cuidado. Sergio y Gabriela no se detendrán solo con amenazas legales. Son capaces de cosas peores cuando se trata de dinero. Debería llamar a la policía. No, todavía. Necesitas evidencia de amenazas reales. Por ahora, solo mantén los ojos abiertos. Instala cerraduras nuevas. Y Valeria, protege lo que encontraste. Es tuyo por derecho, pero ellos no lo verán así. Las palabras de doña Clara resultaron proféticas. Los días siguientes trajeron una campaña coordinada de intimidación. Primero llegó un inspector de construcción, convenientemente enviado después de una denuncia anónima sobre violaciones al Código de Edificación. Valeria tuvo que pagarle a un arquitecto para certificar que las reparaciones estaban dentro de las normas, gastando dinero precioso que había reservado para la educación de Lucía. Luego, vinieron los rumores en el vecindario. Alguien había estado susurrando que Valeria era una estafadora, que había seducido a una anciana vulnerable para robarle su propiedad. Los vecinos que antes la saludaban amablemente, ahora la miraban con desconfianza. Isabela llegó a casa llorando después de que compañeras de clase la llamaran hija de ladrona. Pero el golpe más duro vino cuando Gabriela apareció con 2 hombres grandes. No tocó la puerta, simplemente entró al jardín como si fuera dueña del lugar. Valeria, querida, dijo con una dulzura falsa que era más insultante que la hostilidad abierta de Sergio. He venido a hacer una oferta. Te compro la casa, un precio justo, por supuesto, 50,000 pesos. Es más de lo que vale esta ruina, pero soy generosa. Valeria estaba pintando el marco de una ventana. Bajó la brocha lentamente, limpiándose las manos en un trapo antes de responder. La casa no está en venta. Ay, qué ingenua eres. ¿Crees que puedes mantener esta propiedad? Los impuestos, los servicios, las reparaciones constantes. Una mujer sola con 5 hijos no puede manejar todo esto. Es solo cuestión de tiempo antes de que tengas que vender. Entonces esperaré hasta ese momento, que no va a llegar. El rostro de Gabriela se endureció. Estás cometiendo un error. Mi hermano y yo podemos hacer tu vida muy difícil.
Podemos asegurarnos de que pierdas tu trabajo con mi tía. Podemos hacer que ningún negocio en esta ciudad te contrate. Podemos... Sus ojos se posaron en los gemelos que jugaban en el jardín, asegurarnos de que tus hijos enfrenten dificultades en la escuela. Fue la amenaza implícita hacia sus hijos lo que rompió el control de Valeria. Se enderezó a su altura completa, mirando directamente a los ojos de Gabriela con una ferocidad que hizo que la otra mujer retrocediera involuntariamente. Si tú o tu hermano se atreven a acercarse a mis hijos, si siquiera pronuncian sus nombres, me aseguraré de que todos en esta ciudad sepan exactamente qué tipo de parásitos son. Haré que cada periódico publique la historia de cómo 2 herederos ricos están acosando a una madre viuda. Veamos cómo les gusta tener su reputación destrozada. Gabriela rió, pero sonó nervioso. Tú amenazándome. Eso es rico viniendo de una sirvienta. No es una amenaza, es una promesa. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Los hombres que acompañaban a Gabriela dieron un paso adelante amenazadoramente, pero ella los detuvo con un gesto. Esto no ha terminado, Valeria. De una manera u otra, recuperaremos lo que es nuestro. Se fueron, pero la atmósfera de amenaza permanecía. Esa noche, Valeria reunió a sus 5 hijos en la sala que ahora estaba parcialmente restaurada. Necesito que entiendan algo, les dijo con voz seria. Hay personas que quieren quitarnos esta casa, van a intentar asustarnos, van a decir cosas feas sobre mí, sobre nosotros, pero no vamos a rendirnos. Esta casa es nuestra, legal y moralmente. ¿Me entienden? Morpheus asintió, su mandíbula apretada con determinación. Isabela tomó la mano de Lucía, protegiéndola instintivamente. Los gemelos se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo ellos compartían, y luego asintieron al unísono. No nos iremos, mamá, dijo Santiago con voz firme. Esta es nuestra casa, agregó Camila. Pero al día siguiente, la escalada continuó. Valeria llegó al trabajo en la mansión de Doña Clara para encontrar a Sergio esperándola en el salón principal. Su rostro mostraba una sonrisa de triunfo que hizo que el estómago de Valeria se hundiera. Ah, Valeria, qué conveniente que estés aquí. Venía a discutir con mi tía sobre su deterioro mental. Doña Clara estaba sentada en su sillón habitual, pero su rostro estaba más pálido de lo normal. Sus manos temblaban ligeramente. Aún así, su voz conservaba ese filo de acero. Sergio, te dije que te fueras. No tengo nada que discutir contigo. Pero, tía, he estado hablando con doctores. A tu edad, es completamente normal experimentar confusión, tomar decisiones erráticas, regalar propiedades valiosas a empleadas. Por ejemplo, claramente necesitas ayuda, supervisión. Valeria vio hacia dónde iba esto. Doña Clara no necesita supervisión de nadie, y ciertamente no de usted. Sergio la ignoró completamente, hablándole a su tía como si Valeria no existiera. He consultado con abogados. Podemos iniciar un proceso de tutela, por tu propio bien, por supuesto. Alguien necesita manejar tus finanzas, asegurarse de que no seas explotada. Sal de mi casa, dijo doña Clara con voz temblorosa pero firme. Ahora, tía, esto es por tu bien. ¡Fuera! El grito de doña Clara resonó en el salón, seguido por un acceso de tos que la dejó jadeando. Sergio se levantó lentamente, su sonrisa nunca flaqueando. Muy bien. Pero esto no termina aquí. Los tribunales verán este tipo de arrebato emocional como evidencia exactamente de lo que estoy diciendo. Cuando se fue, Valeria corrió hacia doña Clara, quien se veía repentinamente frágil y vieja de una manera que nunca había mostrado antes. ¿Puede realmente hacer eso? ¿Puede quitarle su autonomía? Doña Clara cerró los ojos, recuperando el aliento. Puede intentarlo. Tengo documentación médica que prueba mi competencia, pero los procesos legales son agotadores, y a mi edad, dejó la frase inconclusa, pero el significado era claro. Lucharemos esto juntas,
Valeria, doña Clara tomó su mano con dedos sorprendentemente fuertes. Necesitas ser estratégica. Sergio y Gabriela juegan sucio. Si descubren lo que realmente hay en esa casa, no solo te demandarán, harán cualquier cosa por recuperarlo. ¿Qué sugiere que haga? Protégelo. Muévelo si es necesario, pero sobre todo, documenta todo. Cada amenaza, cada visita, cada palabra. Cuando llegue el momento de defenderte legalmente, necesitarás evidencia. Valeria comenzó a hacer exactamente eso. Compró una grabadora pequeña y la llevaba siempre consigo. Instaló cámaras de seguridad baratas alrededor de la casa. Empezó un diario donde registraba meticulosamente cada incidente, cada amenaza, cada encuentro hostil. Y continuó vendiendo piezas del tesoro, siempre discretamente, siempre a través de intermediarios en ciudades lejanas. El dinero comenzó a acumularse en una cuenta bancaria que mantenía en secreto absoluto. Lo usó para contratar a un abogado, uno bueno, que comenzó a construir una defensa legal sólida. Las semanas pasaron en una tensión constante. Sergio presentó una demanda cuestionando la competencia mental de doña Clara en el momento de la donación. Gabriela contrató investigadores privados para seguir a Valeria, buscando cualquier evidencia de conducta impropia. Los rumores en el vecindario se intensificaron, alimentados por información falsa plantada deliberadamente. Pero Valeria se mantuvo firme. Cada mañana se levantaba, preparaba a sus hijos para la escuela, iba a trabajar, regresaba a casa a continuar las reparaciones. La casa gradualmente se transformaba. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos, los pisos reparados brillaban, las ventanas dejaban entrar luz que hacía que todo pareciera esperanzador. Y entonces, justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, recibió una carta del banco. Alguien había presentado un reclamo legal sobre la propiedad, argumentando que la donación era fraudulenta. Hasta que se resolviera el caso, la casa estaba bajo embargo preventivo. No podía venderla, no podía hacer mejoras mayores. Técnicamente ni siquiera debería estar viviendo allí. Morpheus encontró a su madre esa noche sentada en el piso del salón, la carta arrugada en su mano, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Mamá». Se sentó junto a ella, rodeándola con sus brazos que ya eran casi tan fuertes como los de un hombre. «No vamos a rendirnos. Tal vez deberíamos. Tal vez esto es demasiado. Tal vez debería tomar el dinero que Gabriela ofreció y...» «No». La voz de Isabela sonó desde la puerta, donde todos sus otros hijos se habían reunido, escuchando. «No nos rendimos. Nos enseñaste eso, mamá. Nos enseñaste a mantenernos firmes incluso cuando todo parece imposible». Lucía corrió hacia ella, trepando a su regazo a pesar de que ya casi era demasiado grande para eso. «Esta es nuestra casa, mami. Es donde somos una familia». Valeria miró a sus 5 hijos. Estos seres humanos hermosos y fuertes que había criado contra todas las probabilidades, y sintió que algo se reafirmaba dentro de ella. Tenían razón. No podía rendirse ahora, no después de todo por lo que habían pasado. «Tienes razón», dijo, secándose las lágrimas. «Tienes toda la razón. Vamos a luchar esto, y vamos a ganar». Pero ganar requeriría más que simple determinación. Requeriría un plan, aliados, y tal vez un poco de la misma astucia que Sergio y Gabriela habían estado usando contra ella. Era hora de dejar de solo defenderse y comenzar a contraatacar. La estrategia de Valeria comenzó con algo que sus oponentes nunca esperarían: la verdad completa, desplegada públicamente de una manera que haría imposible que Sergio y Gabriela la atacaran sin exponerse ellos mismos. Primero contactó a una periodista local, una mujer joven que escribía historias de interés humano para el periódico de la ciudad. Le contó todo: el abandono de su esposo, sus luchas como madre soltera, cómo doña Clara la había contratado y probado durante años, y finalmente, cómo le había dado la casa como recompensa por su lealtad y dignidad. Omitió cuidadosamente cualquier mención del tesoro escondido, pero presentó la historia como un cuento moderno de bondad,
recompensada siendo atacado por herederos codiciosos. La periodista, Teresa Ramírez, se enamoró de la historia inmediatamente. «Esto es oro periodístico», dijo con ojos brillantes. «La clásica batalla entre la dignidad silenciosa y la avaricia ruidosa. Pero necesito corroborar todo. Tengo documentos, contratos de trabajo, testimonios de don Augusto, el ex mayordomo, grabaciones de las amenazas de Sergio y Gabriela. Y lo más importante, tengo a doña Clara, quien está dispuesta a hablar». El artículo se publicó una semana después en la portada del periódico local, con fotografías de Valeria y sus 5 hijos frente a la casa en restauración. El titular decía: «Madre Coraje, la mujer que ganó una casa con dignidad, ahora lucha por mantenerla contra herederos codiciosos». La reacción fue inmediata y explosiva. La historia se volvió viral en redes sociales. Gente de toda la ciudad comenzó a comentar, a compartir, a expresar su apoyo. Algunos incluso se presentaron en la casa ofreciendo ayuda con las reparaciones de manera gratuita. Otros donaron dinero para su fondo legal. Sergio y Gabriela quedaron expuestos públicamente como los villanos que eran, y la presión social se volvió insoportable. Sus vecinos ricos comenzaron a mirarlos diferente. Sus círculos sociales murmuraban a sus espaldas. Gabriela fue desinvitada de un club prestigioso del que era miembro. Pero lejos de retroceder, esto los hizo más peligrosos. Una noche, mientras Valeria trabajaba tarde en el segundo piso de la casa, escuchó el sonido de vidrios rompiéndose abajo. Bajó corriendo para encontrar una ventana hecha añicos y una piedra en medio del salón con una nota atada: «Las ratas no merecen mansiones. Vete antes de que sea demasiado tarde». Su corazón latió con fuerza, pero en lugar de asustarse, fotografió todo meticulosamente. Más evidencia para el caso legal que estaba construyendo. Al día siguiente, Morpheus insistió en instalar barras en las ventanas del primer piso. «No voy a dejar que lastimen a mi familia», dijo con una fiereza que le recordó a Valeria lo mucho que su hijo había tenido que crecer demasiado rápido. Pero los ataques continuaron. Alguien rayó el auto viejo de Valeria con pintura en aerosol. Encontró basura tirada en su jardín todas las mañanas. Los gemelos fueron acosados en el camino a la escuela por hombres que les gritaban que su madre era una ladrona. Cada incidente fue documentado, fotografiado, reportado. El abogado de Valeria, un hombre serio llamado licenciado Martínez, estaba construyendo un caso no solo de defensa, sino de contrademanda por acoso y difamación. «Están cavando su propia tumba», le dijo a Valeria durante una de sus reuniones. «Cada amenaza, cada acto de vandalismo, fortalece nuestra posición. Pero necesito advertirle, esto podría ponerse peor antes de mejorar». Tenía razón. La escalada final vino de una manera que Valeria nunca anticipó. Una tarde, mientras Isabela cuidaba a los más pequeños en casa, Valeria regresó temprano del trabajo para encontrar 2 patrullas policiales frente a su propiedad. Su corazón se hundió. ¿Qué había pasado? ¿Estaban bien sus hijos? Un oficial se acercó a ella con expresión seria. ¿Es usted Valeria Méndez? Sí, ¿qué pasó? ¿Mis hijos están bien? Sus hijos están bien, señora. Pero tengo una orden de registro de la propiedad. Hemos recibido una denuncia de que está ocultando propiedad robada en la casa. Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Eso es absurdo. Esta es mi casa. Todo aquí es mío legalmente. Eso lo determinaremos, señora. Por favor, hágase a un lado. Los policías entraron a la casa mientras Valeria miraba impotente, su mente corriendo. Sergio y Gabriela habían jugado su carta más peligrosa. Si los policías encontraban la habitación secreta, si descubrían el tesoro, podrían confiscarlo como evidencia. Y una vez que estuviera en custodia policial, Sergio y Gabriela usarían cada recurso legal para reclamarlo como propiedad familiar robada. Pero entonces, sucedió algo extraordinario. Los oficiales buscaron por toda la casa, abriendo cada armario, revisando cada habitación
incluso el sótano. Pero cuando pasaron frente a la puerta de la habitación secreta, no la vieron. Simplemente pasaron de largo como si no existiera. La casa estaba protegiendo su secreto, igual que había estado haciéndolo durante generaciones. Después de 2 horas de búsqueda exhaustiva, el oficial al mando se acercó a Valeria con expresión frustrada. No encontramos nada, señora. Parece que alguien le dio información falsa. Mis disculpas por la molestia. ¿Quién hizo la denuncia?, preguntó Valeria, aunque ya conocía la respuesta. Fue anónima, pero entre usted y yo, el oficial bajó la voz. He estado siguiendo su historia en el periódico. Y parece que alguien está muy desesperado por sacarte de esta casa. Tenga cuidado, señora. Cuando los policías se fueron, Valeria se dejó caer en el sofá, temblando de alivio y adrenalina. Morpheus se sentó junto a ella, igual de pálido. Mamá, pasaron justo frente a la puerta y no la vieron. Es como si fuera invisible para ellos. Lo sé. Valeria miró hacia el pasillo donde la puerta permanecía oculta a simple vista. Esta casa tiene sus propias defensas. Doña Clara tenía razón. Solo se revela para quien es digno. Pero esa noche, mientras sus hijos dormían, Valeria tomó una decisión crucial. No podía seguir siendo solo reactiva. Necesitaba terminar esta guerra de una vez por todas. Y tenía exactamente la munición para hacerlo. Durante las siguientes semanas, trabajó en secreto con su abogado y con Teresa, la periodista. Reunieron evidencia no solo del acoso de Sergio y Gabriela hacia ella, sino de sus historias completas. Resulta que los respetables herederos tenían esqueletos propios en sus armarios. Sergio había sido demandado 3 veces por estafas de inversión. Gabriela había usado el nombre de Doña Clara sin autorización para obtener créditos que nunca pagó. Ambos tenían deudas masivas y estaban desesperados por la herencia de su tía para salvar sus estilos de vida extravagantes. Teresa publicó un segundo artículo, mucho más devastador que el primero. A los verdaderos ladrones. Como 2 herederos codiciosos saquearon la reputación de su tía mientras la acusaban de senilidad. El artículo era brutal en su honestidad, respaldado por documentos judiciales, testimonios de acreedores y declaraciones de personas que habían sido estafadas por Sergio. La reputación de ambos quedó destrozada, pero el golpe final vino de una fuente inesperada: Doña Clara misma. La anciana había estado en silencio durante la mayor parte de esta batalla, manteniéndose en segundo plano mientras su abogado manejaba las demandas legales. Pero ahora, con su salud deteriorándose visiblemente, decidió hacer una última jugada maestra. Convocó a una conferencia de prensa en su mansión, invitando no solo a Teresa sino a todos los medios locales. Valeria estaba a su lado mientras la anciana, sentada en su sillón de terciopelo con postura regia a pesar de su fragilidad, hacía su declaración. He vivido 83 años. Comenzó con voz clara y firme, y en ese tiempo he aprendido a reconocer el verdadero valor de una persona. No se mide en sangre compartida o en apellidos heredados. Se mide en acciones diarias, en integridad constante, en dignidad silenciosa. Valeria Méndez trabajó para mí durante años, no solo limpiando mi casa, sino demostrándome cada día qué significa ser verdaderamente digno. Mientras mis propios sobrinos visitaban solo cuando querían dinero, mientras calculaban cuándo moriría para poder vender mis posesiones, Valeria simplemente trabajaba. Criaba a sus 5 hijos sola, enfrentaba adversidad sin quejarse, y nunca, ni una sola vez, me pidió más de lo que merecía. Le di esa casa no por compasión, sino por respeto. No como caridad, sino como recompensa ganada. Y si mis sobrinos creen que pueden usar los tribunales para revertir mi decisión consciente y documentada, descubrirán que he tomado medidas para asegurar que fracasen. Doña Clara sacó un sobre de su bolsillo. Esto es una declaración certificada por 3 psiquiatras independientes, realizados la semana pasada, que confirma mi completa capacidad mental. También he modificado mi testamento.
Sergio y Gabriela ya no son mis herederos. Cada centavo de mi fortuna irá a una fundación benéfica que ayudará a madres solteras en situaciones difíciles, y Valeria Méndez será la directora de esa fundación. El silencio en la sala era absoluto. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Valeria se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Clara le tomó la mano, apretándola suavemente. Y en cuanto a la casa en la colina, continuó doña Clara, quiero aclarar públicamente que fue dada libre de cualquier condición o carga. Es de Valeria completamente, para hacer con ella lo que desee. Cualquier intento de quitársela será defendido con todos los recursos legales a mi disposición. La conferencia terminó con aplausos de los reporteros presentes, algo inusual en el periodismo profesional pero inevitable, dada la naturaleza emocional de la revelación. Esa noche, el teléfono de Valeria no dejó de sonar. Mensajes de apoyo, ofertas de ayuda, incluso propuestas de negocios. Pero la llamada que más importaba vino de su abogado. «Acaban de retirar la demanda», dijo con voz emocionada. «Todas las demandas. Sergio y Gabriela se rindieron, y hay más. Están negociando un acuerdo donde aceptan públicamente que actuaron inapropiadamente y pagarán tus costos legales». Valeria se dejó caer en una silla, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Habían ganado, realmente habían ganado. Esa noche, reunió a sus 5 hijos en la sala de su casa, la casa que ahora era indiscutiblemente suya. La habitación estaba iluminada no solo por lámparas, sino por la calidez de un hogar verdadero. «Lo logramos», dijo simplemente. «Juntos, contra todo, lo logramos». Morpheus sonrió. Esa sonrisa rara pero hermosa que iluminaba su rostro serio. Isabela sostenía a Lucía, quien dormía pacíficamente en sus brazos. Los gemelos chocaron las manos en celebración silenciosa. Pero Valeria sabía que esto no era el final de la historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Todavía tenía que decidir qué hacer con el tesoro escondido. Cómo manejar la responsabilidad de dirigir la fundación de doña Clara. Cómo navegar esta nueva vida que se abría ante ellos. Y sobre todo, tenía que honrar el legado que le habían confiado. No solo cuidando del tesoro físico, sino del verdadero tesoro. La lección de que la dignidad y la integridad, sostenidas incluso en los momentos más oscuros, eventualmente son recompensadas. La casa crujió suavemente a su alrededor, como si estuviera acomodándose en un suspiro de satisfacción. Las grietas que una vez la habían desgarrado ahora estaban selladas. Las paredes que habían guardado secretos ahora protegían sueños. Y en el corazón de todo, una madre y sus 5 hijos habían encontrado no solo refugio, sino un hogar verdadero. Ganado no con dinero, sino con algo mucho más valioso. La fuerza de un espíritu que se niega a romperse. 3 meses después de la conferencia de prensa de doña Clara, Valeria se encontraba en un punto de decisión crucial. La casa estaba casi completamente restaurada, transformada de una ruina agrietada en un hogar hermoso que brillaba con vida. Pero el verdadero tesoro seguía escondido en su habitación secreta, esperando que ella decidiera su destino. Una mañana de sábado, mientras sus hijos aún dormían, Valeria entró sola a la habitación. La luz del amanecer se filtraba por una ventana pequeña, iluminando los objetos que valían más dinero del que podría gastar en varias vidas. Podría venderlo todo, convertirse en millonaria instantáneamente. Podría darles a sus hijos todo lo que nunca había podido darles. Universidades privadas, viajes, lujos sin fin. Pero mientras miraba las antigüedades cuidadosamente preservadas, los documentos históricos, el arte de generaciones pasadas, entendió lo que doña Clara había querido decirle. Esto no era solo riqueza material, era responsabilidad, era historia, era un legado que debía ser protegido y usado sabiamente, no simplemente consumido. Tomó su decisión. Vendería algunas piezas selectas, lo suficiente para asegurar la educación de sus hijos y establecer un fondo de emergencia, pero el resto lo donaría a museos,
a instituciones educativas, a lugares donde pudiera beneficiar a todos, no solo a su familia. Usaría su historia para dar a otros las mismas oportunidades que ella y sus hijos ahora tenían. Ese mismo día, doña Clara la visitó por primera vez desde que le había dado la casa. La anciana había envejecido notablemente en los últimos meses, su piel más pálida, sus movimientos más lentos, pero sus ojos mantenían ese brillo de inteligencia afilada. «Muéstrame qué has hecho con el lugar», dijo con una pequeña sonrisa. Valeria la guió a través de cada habitación, mostrándole las paredes recién pintadas, los pisos restaurados, los muebles modestos pero dignos que había comprado con el dinero de las primeras ventas del tesoro. Doña Clara asintió aprobadoramente en cada espacio. «Has hecho más que restaurar una casa», dijo finalmente. «Has creado un hogar. Hay una diferencia enorme». Llegaron frente a la puerta de la habitación secreta. Doña Clara la miró con expresión sabia. «¿La encontraste entonces?» «Sí». «¿Y qué planeas hacer con lo que hay dentro?» Valeria le contó su decisión. Doña Clara escuchó en silencio. Y cuando terminó, la anciana tenía lágrimas en los ojos. «Sabía que eras la correcta», dijo con voz temblorosa. «Mi bisabuelo escondió ese tesoro con la esperanza de que algún día alguien digno lo encontrara. No alguien de la familia, sino alguien que entendiera que la verdadera riqueza no está en poseer sino en compartir sabiamente». Entraron juntas a la habitación secreta. Doña Clara tocó algunos de los objetos con dedos nostálgicos, recordando historias que compartió con Valeria. Cómo su bisabuelo había protegido estas cosas durante la guerra. Cómo cada generación había agregado algo al tesoro. Siempre con la esperanza de que eventualmente se usaría para algo significativo. «Hay algo más que debes saber», dijo doña Clara, sentándose con cuidado en una silla vieja. «Yo también fui probada. Mi esposo y yo, cuando estábamos recién casados y luchando financieramente, recibimos una herencia inesperada de una tía lejana. Ella nos había estado observando, evaluando nuestro carácter. Cuando demostré que podía manejar la riqueza sin dejar que me cambiara, me contó sobre esta tradición familiar. ¿Esta tradición de probar a la gente? Exactamente. Cada generación debe encontrar a alguien digno y pasarle el legado. No necesariamente familia de sangre. Solo alguien que entienda que con gran riqueza viene gran responsabilidad». Doña Clara sacó otro sobre de su bolso. «Estos son los documentos finales. La fundación que mencioné en la conferencia de prensa está completamente establecida. Tú eres oficialmente la directora, y hay más. He transferido la mayor parte de mi fortuna personal a la fundación también. Cuando muera, que no será muy lejano, levantó la mano para silenciar las protestas de Valeria. Todo estará protegido legalmente. Sergio y Gabriela no recibirán nada y no podrán reclamarlo. ¿Por qué hace todo esto por mí? Porque en toda mi vida, después de décadas de estar rodeada de aduladores, manipuladores y parientes codiciosos, finalmente encontré a alguien genuinamente bueno. Alguien que merecía no solo ser ayudada, sino elevada. Alguien que usaría esa elevación para ayudar a otros. Se abrazaron, estas dos mujeres de mundos completamente diferentes, unidas por un respeto mutuo profundo y una comprensión de lo que realmente importaba en la vida. Los meses siguientes fueron de transformación no solo para Valeria, sino para toda su familia. Morpheus, ahora de 18 años, recibió una beca completa para estudiar ingeniería en una universidad prestigiosa. Había sido su sueño desde niño, pero uno que parecía imposible hasta ahora. Isabela, con 16 años, descubrió un talento para los negocios y comenzó a ayudar a Valeria con la administración de la fundación. Juntas desarrollaron programas para ayudar a madres solteras, capacitación laboral, cuidado infantil subsidiado, asesoría legal gratuita. Los gemelos, ahora de 13 años, florecieron en escuelas donde finalmente podían enfocarse en aprender, en lugar de preocuparse por dinero. Santiago desarrolló pasión por la música, Camila por las ciencias, y Lucía
ahora de 9 años y en su propia habitación como siempre había soñado, se convirtió en la artista de la familia, llenando las paredes recién pintadas con dibujos de su hogar feliz. La casa en la colina se convirtió en un símbolo en la comunidad. Valeria organizaba talleres gratuitos allí para mujeres en situaciones difíciles, enseñándoles las habilidades que ella había aprendido. Cómo hacer presupuestos imposibles funcionar. Cómo reparar cosas en lugar de reemplazarlas. Cómo mantener la dignidad cuando el mundo intenta quitártela. Pero la transformación más profunda era invisible. Era la manera en que Valeria ahora caminaba por la calle con la cabeza más alta, no por orgullo, sino por confianza ganada. Era como sus hijos ya no se encogían cuando otros preguntaban sobre su padre ausente, sino que respondían con simple honestidad sobre su familia poco tradicional pero profundamente amorosa. Un año después de recibir la casa, doña Clara falleció pacíficamente en su sueño. Valeria sostuvo su mano durante esas últimas horas, mientras la anciana derivaba entre vigilia y sueños. ¿Hice bien?, murmuró doña Clara en uno de sus momentos de lucidez. Cambió nuestras vidas, respondió Valeria, lágrimas rodando silenciosamente. No solo nos dio una casa o dinero, nos dio dignidad, oportunidad y la comprensión de que merecemos algo mejor. Entonces valió la pena cada momento. Doña Clara sonrió débilmente. Cuídalos bien, Valeria, a tus hijos, a la fundación, al legado. Y cuando llegue el momento, encuentra a la siguiente persona que lo merezca. Fueron sus últimas palabras coherentes antes de derivar hacia un sueño del que no despertó. El funeral fue modesto según los deseos de doña Clara, pero concurrido. Personas de todos los sectores de la vida vinieron a presentar sus respetos. Antiguas empleadas, comerciantes locales y, sorprendentemente, algunas de las personas que doña Clara había ayudado silenciosamente durante años sin buscar reconocimiento. Sergio y Gabriela asistieron pero se mantuvieron en la parte trasera, con rostros cuidadosamente neutrales. Se habían convertido en parias sociales después de que toda su codicia fuera expuesta públicamente. Habían intentado demandar de nuevo, pero sus abogados les advirtieron que no tenían caso y solo profundizarían su vergüenza pública. Después del funeral, mientras Valeria organizaba los asuntos finales de doña Clara con el abogado de la anciana, Sergio se acercó a ella en el estacionamiento. «Tú ganas», dijo sin preámbulos, su voz amarga. «Espero que estés feliz». Valeria lo miró sin enojo, solo con una tristeza profunda por todo el tiempo y energía que este hombre había desperdiciado en codicia. No se trata de ganar o perder, Sergio. Se trata de entender qué realmente vale. Tu tía intentó enseñarte eso durante años, pero estabas demasiado ocupado contando su dinero para escucharla. Sergio abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Valeria con una mezcla de lástima y alivio. Ese capítulo finalmente se había cerrado. Los siguientes años fueron de crecimiento constante. La Fundación Dignidad, como la habían nombrado, se expandió a 3 ciudades adicionales. Ayudaron a más de 200 mujeres a conseguir empleo estable, proporcionaron becas a cientos de niños y crearon redes de apoyo que transformaban vidas de la misma manera que la de Valeria había sido transformada. Valeria vendió cuidadosamente piezas selectas del tesoro cuando era necesario para financiar nuevos programas. Un manuscrito antiguo se vendió en subasta por una suma que permitió construir un centro comunitario completo. Una colección de monedas raras financió becas universitarias para 50 estudiantes de bajos recursos. Cada venta era estratégica, documentada y dirigida hacia el bien mayor. Pero guardó algunas piezas especiales. Había una fotografía antigua de la familia Mendoza que colocó en la sala de su casa, honrando la historia de la familia que había confiado en ella. Había un broche de plata que había pertenecido a la abuela de doña Clara, que guardaba como un recuerdo de la mujer que había cambiado su destino. Y había documentos, cartas escritas a mano por generaciones de la familia Mendoza, que guardó en cajas especiales. Algún día, pensaba,
Sus propios nietos podrían leerlas y entender la extraordinaria cadena de eventos que los había llevado a su vida actual. Morpheus se graduó con honores de ingeniería y comenzó a trabajar en proyectos de vivienda sostenible para comunidades de bajos recursos. Isabella abrió su propia firma de consultoría, especializándose en ayudar a organizaciones sin fines de lucro a maximizar su impacto. Los gemelos, ahora jóvenes de 18 años, estaban en sus primeros años de universidad. Santiago estudiando música y Camila medicina. Y Lucía, ahora una adolescente de 14 años, ya hablaba sobre estudiar trabajo social para continuar el legado de ayudar a otros. Cada uno de ellos había sido marcado por los años difíciles, pero no de manera que los quebrara. En cambio, esas experiencias los habían hecho más empáticos, más determinados, más conscientes del privilegio que ahora tenían y de la responsabilidad que venía con él. Una tarde de primavera, 5 años después de mudarse a la casa de las grietas, Valeria estaba en el jardín que ahora florecía con rosas y jazmines. La casa a sus espaldas brillaba bajo el sol, cada grieta reparada, cada ventana reluciente. Era difícil creer que alguna vez había sido esa estructura oscura y amenazante que todos temían. Un auto desconocido se detuvo frente a la casa. Una mujer joven bajó con una niña pequeña de la mano y un bebé en sus brazos. Se veía agotada, con ropa gastada pero limpia, y esos ojos que Valeria reconocía demasiado bien. Ojos de alguien que estaba en el límite de su resistencia, pero se negaba a rendirse. «¿Señora Méndez?», preguntó la mujer tímidamente. «Me llamo Rosa. Me dijeron en la fundación que tal vez podría ayudarme. Mi esposo nos dejó hace 6 meses. Tengo estos 2 pequeños y otro en camino. He estado trabajando donde puedo. Pero el casero me va a desalojar y no tengo a dónde ir». Valeria sintió que algo se movía en su corazón, un reconocimiento profundo de su propio reflejo de años atrás. Se acercó a Rosa, miró a la niña que se aferraba tímidamente a las piernas de su madre, al bebé que dormía pacíficamente ajeno a las luchas de su familia. «Ven, entremos», dijo Valeria con voz cálida. «Vamos a tomar un té y hablar sobre opciones». Y Rosa tocó suavemente el hombro de la mujer más joven. «No estás sola. Ya no». Mientras entraban a la casa, Valeria miró hacia arriba por un momento. El cielo era de un azul brillante, sin nubes. En algún lugar, sentía que doña Clara estaba observando y aprobando. El legado continuaba, el círculo se completaba, y una nueva historia de dignidad recompensada estaba comenzando. Esa noche, después de ayudar a Rosa a encontrar alojamiento temporal y conectarla con recursos de la fundación, Valeria reunió a sus 5 hijos en la sala. Ahora eran jóvenes adultos o casi adultos, ocupados con sus propias vidas y ambiciones, pero seguían viniendo a casa regularmente. Este era su ancla, su lugar seguro. «Quiero contarles algo», comenzó Valeria. «Conocí a una mujer hoy que me recordó quiénes éramos hace 5 años. Asustada, luchando, al borde del precipicio pero negándose a caer». Los 5 escucharon atentamente. Conocían partes de la historia, pero nunca todo. He estado pensando mucho en doña Clara últimamente, en lo que me enseñó sobre el verdadero propósito de la riqueza. No es para acumular, no es para presumir, es para circular, para transformar vidas de la manera que la nuestra fue transformada. Valeria respiró profundo antes de continuar. «He tomado una decisión. Cuando cada uno de ustedes termine su educación y esté estable en sus carreras, voy a transferir esta casa y el manejo completo de la fundación a los 5, en partes iguales. Y llegará el día en que ustedes tendrán que decidir a quién pasársela después». «Mamá», Morpheus habló primero, su voz profunda ahora completamente de hombre. «¿Estás segura? Esta es tu casa, la ganaste. La gané para nosotros. Para nuestra familia. Pero las familias crecen, cambian, y el propósito de esta casa nunca fue solo darnos un techo. Fue enseñarnos que la dignidad y la bondad eventualmente son recompensadas,
y que tenemos la responsabilidad de pasar esa lección adelante. Isabela limpió una lágrima de su mejilla. ¿Nos estás pidiendo que hagamos lo que doña Clara hizo contigo? ¿Encontrar a alguien digno y pasarle el legado? Exactamente. No tiene que ser ahora, ni siquiera en los próximos años. Pero algún día, cuando vean a alguien luchando con dignidad, a alguien que se niega a romperse sin importar qué tan duro golpee la vida, quiero que recuerden de dónde venimos. Y quiero que tengan el coraje de ayudarlos de la manera que fuimos ayudados. Los gemelos intercambiaron una de sus miradas silenciosas y asintieron simultáneamente. Lucía, la más joven pero a menudo la más sabia, dijo simplemente: «Es lo correcto, mamá. Es lo que esta casa fue hecha para hacer». Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, entró una última vez a la habitación secreta que ahora estaba casi vacía. La mayoría de los tesoros se habían vendido o donado, usados para crear oportunidades y cambiar vidas. Solo quedaban las piezas más personales, las más significativas. Tocó la pared donde una vez había encontrado la caja de metal que inició todo. Las grietas que habían protegido el secreto durante generaciones estaban completamente selladas ahora. La casa había cumplido su propósito, había encontrado a su guardiana digna, y ahora descansaba en paz. «Gracias», susurró Valeria a la casa, a doña Clara, al universo o quien quiera que escuchara. «Gracias por verme cuando era invisible. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por enseñarme que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que mantienes sin importar qué». Un crujido suave resonó a través de la casa, casi como un suspiro de satisfacción. Valeria sonrió, apagó la luz y cerró la puerta detrás de ella. Al día siguiente era el aniversario de cuando había recibido las llaves de esta casa. 5 años exactos desde que había mirado esta estructura agrietada y amenazante y había decidido, contra todo consejo sensato, hacer de ella su hogar. Organizó una pequeña celebración, invitando a todos los que habían sido parte de su viaje. Don Augusto, ahora completamente jubilado pero todavía con esa postura impecable. Teresa, la periodista que había contado su historia al mundo. El licenciado Martínez, cuyo trabajo legal experto había protegido sus derechos. Y docenas de mujeres que la fundación había ayudado durante los últimos años. El jardín que una vez había sido una jungla salvaje, ahora estaba lleno de mesas con comida simple pero abundante. Niños corrían entre los adultos, sus risas llenando el aire. El sol brillaba cálidamente sobre la casa restaurada, haciendo que las ventanas brillaran como gemas. Don Augusto se acercó a Valeria con una copa de vino en la mano. «Doña Clara estaría orgullosa», dijo con esa formalidad que nunca había abandonado. «O no solo de lo que has logrado con la casa, sino de lo que has construido con tu vida». Ella me dio las herramientas. Yo solo las usé. No, señora Valeria. Usted ya tenía las herramientas dentro de usted. Doña Clara simplemente le dio la oportunidad de usarlas. Hay una diferencia importante. Teresa se unió a ellos, su grabadora siempre presente en la mano. Estoy escribiendo un seguimiento del artículo original. 5 años después, como una madre coraje, transformó no solo su vida, sino su comunidad. ¿Me concederías una entrevista? Por supuesto, pero solo si prometes incluir las historias de todas las mujeres a las que la Fundación ha ayudado. Esto nunca fue solo sobre mí. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Valeria se encontró sola por un momento en el porche frontal de su casa. Desde allí podía ver toda su propiedad. Este pedazo de tierra que había sido rechazado por tantos, pero que se había convertido en la base de una nueva vida. Pensó en Rodrigo, el esposo que los había abandonado. A veces se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si alguna vez pensaba en los hijos que había dejado atrás. Pero esos pensamientos ya no venían con dolor o enojo, solo con una suave tristeza por todo lo que él se había perdido. Porque sus hijos eran extraordinarios, Morpheus,
con su seriedad y su corazón bondadoso. Isabela, con su mente brillante y su pragmatismo compasivo. Santiago y Camila, con su energía creativa y su lealtad feroz el uno al otro. Y Lucía, con su alegría irreprimible y su capacidad de ver belleza en todo. Los había criado sola, sí, pero no realmente sola. Había tenido la ayuda de doña Clara, de don Augusto, de Teresa y el licenciado Martínez. Había tenido el apoyo de esta comunidad que había crecido alrededor de ellos. Y había tenido algo más, algo intangible pero poderoso. La certeza de que hacer lo correcto eventualmente sería recompensado. Mamá. Lucía apareció a su lado, ahora casi tan alta como ella. La gente está preguntando por ti. Voy en un minuto, mi amor. Lucía vaciló, luego preguntó. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes? De todo por lo que tuvimos que pasar. Quiero decir, los años difíciles. Valeria pensó cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de las lecciones que aprendimos. Nos hicieron quienes somos, pero me arrepiento del dolor que tuvieron que soportar. Como madre, siempre querré protegerlos del sufrimiento. Pero el sufrimiento nos enseñó empatía. Nos mostró quiénes éramos realmente. Si hubiéramos tenido una vida fácil, ¿seríamos las mismas personas? Valeria abrazó a su hija menor, sorprendida como siempre por la sabiduría que salía de alguien tan joven. No, probablemente no. Y me gusta mucho quiénes son, todos ustedes. Regresaron juntas a la celebración. La noche continuó con historias compartidas, risas y esa sensación cálida de comunidad que solo viene cuando personas que han luchado juntas se reúnen para celebrar victorias compartidas. Cuando todos finalmente se fueron y la casa quedó en silencio nuevamente, Valeria hizo su rutina nocturna, verificando que todas las puertas estuvieran cerradas, apagando luces, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero esta noche agregó algo nuevo. Entró una última vez a la habitación que ya no era secreta, que ya no guardaba tesoros excepto memorias. Se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. Doña Clara, dijo en voz alta, si puedes escucharme, quiero que sepas que entiendo ahora. Entiendo por qué me diste esta casa, por qué me pusiste a prueba durante todos esos años. No era crueldad, sino preparación. Me estabas enseñando que podía soportar cualquier cosa, que mi dignidad no dependía de circunstancias externas, sino de elecciones internas. Y ahora entiendo mi responsabilidad, no solo de cuidar a mis hijos, lo cual siempre supe que tenía que hacer, sino de cuidar este legado, de pasarlo adelante cuando llegue el momento, de encontrar a la siguiente persona que lo merece y darle la misma oportunidad que tú me diste. Prometo honrar tu memoria no con palabras, sino con acciones. Prometo usar todo lo que me enseñaste para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Y prometo que cuando mis hijos tengan hijos propios, les contaré tu historia. La historia de una mujer rica que entendió que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Un crujido suave resonó a través de la casa, y Valeria sonrió. Sabía que era solo la madera asentándose, el viento entre las vigas, pero le gustaba pensar que era doña Clara respondiendo de alguna manera. Se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Mañana comenzaría otro día, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. La fundación tenía proyectos nuevos en desarrollo. Rosa, la mujer que había conocido esa tarde, necesitaría seguimiento y apoyo. Sus propios hijos continuarían creciendo y necesitando guía, aunque de maneras diferentes ahora que eran adultos jóvenes. La vida continuaba su marcha implacable hacia adelante, y Valeria estaba lista para marchar con ella. Ya no como la mujer quebrada y desesperada que había aceptado una casa maldita porque no tenía otras opciones, sino como alguien que había transformado esa maldición en bendición, esa desesperación en esperanza, ese final en un nuevo comienzo. Subió las escaleras hacia su habitación, pasando por las fotografías que ahora llenaban las paredes.
sus hijos en varias etapas de crecimiento, momentos de celebración, recuerdos de años de lucha y triunfo. Cada imagen contaba parte de su historia, pero la historia completa era más grande que cualquier fotografía podría capturar. Era una historia de resiliencia, de dignidad mantenida en medio de la humillación, de amor que se negaba a ser derrotado por abandono, de una casa que era mucho más que madera y piedra, que había sido un profesor silencioso enseñando lecciones sobre valor verdadero. Y mientras Valeria finalmente se acostaba a dormir esa noche, en una casa que ya no crujía con amenaza, sino que suspiraba con satisfacción, supo con certeza absoluta que cada momento difícil había valido la pena. Cada lágrima, cada humillación, cada noche sin dormir preocupándose por el futuro. Todo había sido parte de un camino que la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo mejor. Un nuevo comienzo ganado con sudor, lágrimas y dignidad inquebrantable. Era la prueba viviente de que la bondad eventualmente es recompensada, que el trabajo duro finalmente paga dividendos, que mantener tu humanidad incluso cuando el mundo intenta robártela es la victoria más grande de todas. Y en algún lugar, en algún plano de existencia que Valeria no pretendía entender, estaba segura de que doña Clara sonreía, porque el legado continuaba. La tradición vivía. Y una nueva generación estaba aprendiendo las mismas lecciones que habían sido pasadas a través de los años, que la verdadera riqueza no se mide en oro sino en carácter, y que la dignidad es el tesoro más valioso que cualquier persona puede poseer. La Casa de las Grietas había encontrado su propósito final, no solo como refugio físico, sino como símbolo de transformación, como recordatorio de que incluso las cosas más rotas pueden ser reparadas si encuentran las manos correctas que las cuiden. Y Valeria, la madre soltera abandonada que una vez no tenía nada excepto 5 hijos y dignidad inquebrantable, se durmió sabiendo que había construido algo que duraría mucho más que su propia vida. Había construido un legado no de dinero sino de valores, no de posesiones sino de principios. Y eso, finalmente, era la verdadera herencia que doña Clara había querido que encontrara. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la bondad y la dignidad siempre encuentran su recompensa, porque en un mundo que a menudo parece recompensar solo la crueldad y la codicia, necesitamos historias que nos recuerden que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, es siempre la elección que vale la pena hacer. Y si conoces a alguien luchando en silencio, manteniéndose firme con dignidad a pesar de circunstancias imposibles, tal vez sea hora de ser su doña Clara, de ver su valor cuando otros no lo ven, de darles no caridad, sino oportunidad, de recordarles que son dignos, incluso cuando el mundo les dice lo contrario. Porque todos merecemos nuestra propia Casa de las Grietas, ese lugar o persona o momento que transforma nuestra vida no con magia sino con el reconocimiento simple pero profundo de nuestro valor inherente. La dignidad no es algo que otros te dan, es algo que mantienes, proteges y eventualmente pasas adelante. Y cuando lo haces, cuando te niegas a romper sin importar qué tan duro golpee la vida, te conviertes en parte de un legado mucho más grande que tú mismo. Un legado de esperanza, de transformación, de amor que se niega a ser derrotado. Y ese es el tesoro más valioso de todos.